Bienvenidos a otro episodio de Funche Caribeño. Este programa es patrocinado por Librería La Mágica, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación de tren de Río Piedras. Librería Norberto González, libros especializados académicos y escolares, localizado en Río Piedras. Nuestra escuela en Caguas, fundada en el amor. Pueden visitar a nuestraescuela.org. Y COSAL, la Corporación de Servicios de Amas de Llave, una compañía pionera por más de 25 años del cuidado en el hogar. Gracias. Caribeño. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Nuestro episodio final, Funche Caribeño, episodio 22, temporada número 5. Es decir, ya estos son demasiados programas que hemos hecho y lo hemos pasado divino. Y hoy en este cierre queríamos tener un diálogo con los historiadores, los que nos van a contar la vida en el futuro y en el presente también, para que nos digan cuáles son los temas más importantes de este momento que habría que empezar a investigar como parte de ese futuro que es el devenir. Hemos invitado a una serie de compañeros y compañeras. En particular tenemos en presencia ahora a la doctora Vilma Pizarro, queridísima amiga. Es demasiadas cosas a la vez que yo aprecio, pero una es que es una fajona y ese es mi equipo, la de los fajones. Y tenemos a otros que están también fajados, todos doctores, pero están como que socializando y son una serie de amigos, Edgardo Prats, Antonio Gastambide y Edgardo Díaz, me corrían el apellido, que están en algún sitio pasándolo bien y van a entrar ya mismo con nosotros. Estamos en este programa Funche Caribeño hablando de historia hoy, sobre todo con gente que han escrito monumentales trabajos, y vamos a estar considerando todo lo que necesitamos para esta conversación. Así que dentro de esa perspectiva le damos las gracias al equipo de producción, a Adrián Ciaca Pérez en San Juan, Alejandra Ortiz Arraiz en la producción general. Y empezamos aquí en Funche. ¿Cómo tú estás, Vilma? Hacía días que no te veía. Sabía que estabas bien porque hay demasiadas actividades, pero no te había visto. ¿Cómo estás hoy? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Súper bien, como siempre. Ok, porque es que este telefonito está medio malo, pero todo bien, gracias al Señor. Estamos trabajando en una investigación que yo te había hablado, ¿verdad? Tenemos varios proyectitos. Uno de los proyectos es que estamos preparando un curso que me aprobaron en la Inter Bayamón sobre el impacto y la influencia de la afrodescendencia en Puerto Rico. Qué bien. Comenzamos en agosto. Tengo unos cuantos invitados. Tengo a Roberto Ramos Perea, que va a estar ayudándome en ese curso, dando alguna charla. Mayra Santos Febres va a estar allí, ¿verdad? Así que tenemos a unos cuantos. Voy a invitar a Marielba Torres, a ver si algún día la cojo en Puerto Rico. Y así por el estilo, toda esa negrada, ya tú sabes, que a veces pues coincidimos en actividades. Tengo a Ivonne Denis también, que va a estar, me dijo que me iba a dar una charlita sobre el impacto y de la afrodescendencia desde los comienzos del siglo XVI en Puerto Rico. Así que estamos bien contentos con ese curso. Y también pues tenemos otro trabajo, que es el trabajo de la inserción del negro en la Iglesia Católica siglo XVIII al XIX, que ya estamos terminando con esa investigación. Es maravillosa, yo estoy loca de contento con eso, me encanta. He descubierto, ¿verdad?, que a pesar de que le cerraron mucho las puertas a los negros, la Iglesia Católica pues no le costaba más remedio, que ellos estaban metidos en todos lados, no solamente en las religiones ancestrales, sino también en la Iglesia Católica. Y estaban desde sacerdotes, capellanes, olvídate, hasta que tocaban las campanas en la iglesia catedral a finales del siglo XIX, una mujer negra. O sea que están donde quiera. Bien interesante, bien contenta con esta investigación. Estoy feliz. Con eso estamos trabajando. Esa nota introductoria, vamos a romper la información. Hace unos meses, en la jornada del PEN de Puerto Rico Internacional
sobre la afrodescendencia en el mes de marzo, tú convocaste una actividad que quedó muy bien, en la cual participaron Miguel Virella, Ivonne Deni, Ricardo Prats, Rafael Batista. Y esa actividad para mí fue importante porque como que el sospechoso usual no era tu universidad, pero pasó allí, fue un exitazo, me hablaron muy bien de la actividad y eso a mí me hizo pensar de que algún peso tú tenías para presentar y asumir proyectos en tu universidad, que es la Universidad Interamericana del Recinto de Bayamón, y que te hicieran caso. Así que normalmente estos son temas que uno los ve normales en la UPI, pero no todas las universidades lo asumen y pasan otras cosas, pero sí pasó contigo. Así que me gustaría que me hablara de ese trabajo que es la base en parte para este éxito que nos estás hablando ahora, que te aprueban un curso para continuar educando a tu sector, que es los estudiantes en el programa de inglés que tú estás allá en... Tú estás en dos programas, tú estás en pedagogía y en inglés, tú me corriges. Exactamente, inglés e historia, sí. Historia, estoy en dos programas. De hecho, Edgardo Prats, que ojalá se pueda conectar, que es mi compañero en el área de historia allá en la Inter Bayamón, que es un historiador conocidísimo aquí en Puerto Rico. Pues mira, esa actividad estuvo bien buena en marzo. Estuvo Ivonne Deni como, ¿verdad? La que estuvo en la charla principalmente, ayudada y apoyada por Miguel Virella, Edgardo Prats. Y entonces déjame decirte que ella habló sobre, se cumplían desde el 173, desde el 1873 para acá, se cumplen, creo, si no me equivoco, 150 años, ¿verdad? De la abolición de la esclavitud. Correcto. Que ya tú sabes, está mirando desde otras perspectivas, ¿verdad? Y entonces, pues, Ivonne trajo una charla preciosa. De hecho, ella había dado un viaje a África, precisamente a ese lugar, a esa puerta que se le conoce, por donde salían, ¿verdad?, los barcos negreros. Ella estuvo ahí y dijo cómo le había cambiado la vida cuando ella fue a ese viaje. Y fue bien recibida por los estudiantes. Tengo fotos que se llenó aquello. Muchos compañeros que nos apoyaron en eso, ¿verdad? El departamento, mi directora en aquel momento era la doctora Gisela Carreras, me apoyó un montón, la decana del recinto actor. O sea que verdaderamente fue un exitazo. Al poco tiempo, no me acuerdo si fue para abril, creo que fue, sí, para abril, también estuvimos dirigiendo un proyecto sobre la lengua española que pues yo lo traje para que, o sea, esos son invitados que van a mi clase, ¿verdad? Dan una charla y entonces lo llevamos para toda la universidad. Estuvo Roberto Ramos Perea hablando sobre la literatura en Puerto Rico y habló sobre Alejandro Tapia y Rivera y otros literatos. Así que hemos hecho algunas actividades. En algunas de esas actividades Prats me ha ayudado un montón. Y ha estado siempre conmigo dándome la mano, ¿verdad? Apoyándome. Así que estamos en esa porque hay que sacar lo que han tapado por tantos años. No podemos seguir tapando las cosas, ¿verdad? Dándole voz al que no tenía voz, dándole imagen al que no la tenía, al que escondieron su imagen por tantos años. Y pues este es el tiempo, este es el siglo XXI donde se está hablando sobre esas temas y quitando el racismo de Puerto Rico, ¿verdad? O tratando de erradicarlo. Bien, es interesante porque cada cual ha hecho su contribución, pero hay tantas pantallas que uno a veces no las ve todas. Pero a mí me urge, o sea, el trabajo tuyo galardonado, huellas en la búsqueda de las huellas del hombre negro, tras las huellas del hombre negro, me corrige el título, que es un trabajo tal, ese es 2021 o 2020 ese libro, 2021, sí, 2021. Ha tenido una aceptación. De hecho, tengo que llevar más libros a la librería. Ha tenido aceptación, gracias al Señor, ha tenido aceptación. Pues la gente
o sea, ha entendido que es un trabajo, porque es un trabajo diferente a los datos de esclavitud, tú sabes, a los datos que por tantos años se trabajaron y que no dejan de tener su importancia, porque de esos trabajos nosotros nos hemos, ¿verdad? Hemos tomado de esos trabajos para hacer parte de nuestro trabajo, además de ¿verdad? Lo que está en los archivos, pero te puedo decir que lo bueno de ese trabajo de Tras la Huella del Negro y ha sido en lo que yo me he especializado es en el área social, cómo el negro se ve en el área social, tú sabes, en su área económica, en su área amorosa, su área, ¿verdad? Actividades que ellos hacían, tanto mujeres como hombres, lugares donde vivían, cómo vivían, las fiestas en las que participaban. O sea, esas partes del área social, que fue lo que salió en mi corazón, lo que estaba en mi corazón cuando trabajé esa investigación, es lo que a lo mejor le ha gustado a la gente, que no son más datos de que esclavizaron a fulano, de que vivían tanto, de que tenían estas marcas, sino que más allá se le dio voz, se le dio una imagen, como te decía ahorita, ¿verdad? Se le dio una vida a ese personaje, y eso es lo que posiblemente le ha gustado a la gente, de que han visto ese personaje desde la perspectiva social, como un ser humano, no como un esclavo, como un esclavizado, como un ser humano que amaba, que creía, que, pues, que tenía problemas, lo metían preso. O sea, no todo era miel sobre hojuelas, pero ellos tuvieron sus éxitos también. Yo te diría que muchos éxitos, y que conquistaron esa ciudad y que conquistaron al país completo. Yo iría más allá, ¿verdad? Yo creo que los tiempos han cambiado y en esa medida el locus de las investigaciones también ha cambiado, y ese es el trabajo tuyo, el trabajo de Félix Cruz, que también invitamos, pero tengo un problema de falta de luz eléctrica y no haya forma de conectarse hoy. Y ha habido un cambio placentero en el manejo en cómo contar la historia. Yo por eso, cuando empezamos a diseñar este programa, lo que queríamos era saber las nuevas áreas de investigación, pero la historia se puede contar de muchas maneras, y después de 30 años uno discutiendo estos temas, por lo menos en mi caso desde la década del 90, siempre se estoy diciendo que estoy más esclavizado, está bien, pero eso fue todo. Y también es porque los cambios generacionales fuerzan a... Por lo tanto, ha habido un cambio de comportamiento en las generaciones que ha planteado entonces algún tipo de respuesta novel, y las respuestas noveles son: solo fuimos esclavizados. El trabajo de Vilma Pizarro, el trabajo de Félix Cruz plantea que en el siglo XIX hubo otras variantes que son importantes tomar. Así que es por ahí que yo creo que hay que seguir la investigación de todas las cosas que hubo más allá de la esclavitud. La esclavitud tiene que haber sido horrible en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, pero en el siglo XIX tal parece que empezaron a haber otros cambios, sobre todo que hubo un proceso de agency, de empoderamiento de las poblaciones africanas ya en este continente, que empezaron a hacer otras exigencias. Así que teniendo eso en mente, pues yo creo que hay que pensar lo que pasa con posterioridad, y dentro de lo que pasa con posterioridad, insertarlo. Estamos ahora, la gente se ha quedado sin señal, volverán ellos ya mismo. Así que estamos aquí en el programa Funche Caribeño, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico, sobre el proyecto de los historiadores en verano del 2023, y tratando de entender cómo la gente se junta. Así que ha vuelto Vilma. Vilma, estaba haciendo ese señalamiento que yo creo que el libro tuyo, Tras las huellas del hombre negro, cambia paradigma, como el libro de Félix Cruz sobre Benezet López Ruyol cambia paradigma, y con eso entonces hay que reconocer que estamos en otro momento. Dime algo, Vilma, ¿cuál es la importancia de destacar que los sectores intermedios, que es el proyecto de tu libro, de la península de San Juan en el siglo XIX,
eran todas poblaciones negras. Es decir, la acumulación originaria del siglo XX en Puerto Rico surge del siglo XXI, donde habían distintos actores acumulando riqueza y por lo tanto no todo el mundo era esclavo. No por ser negro yo era pobre. Habían negros que tenían y negras que tenían un capital social importante. Así que explícame ese dato de los sectores intermedios de producción en el San Juan del siglo XIX que vivían en lo que se llama la península de San Juan. Bueno, desde el siglo XVIII había, por ejemplo, este personaje que tenemos que darle honor a quien honor merece, que es el doctor Ángel López Canto, que ya murió. Fue mi profesor cuando estaba haciendo el doctorado en historia. Ángel López Canto es uno de los que desempolva a Miguel Enríquez. Miguel Enríquez fue un negro liberto, hijo, entiendo que de un sacerdote, no estoy segura, creo que sí, que ese es el dato, y de una mujer negra. Y pues Miguel Enríquez es un millonario en el siglo XVIII, en el viejo San Juan, ¿verdad? Trabaja para el gobierno, es un guardacostas en San Juan, y entonces es millonario en ese momento, es envidiado y perseguido por los blancos, pero le llamaban el capitán Enríquez. Y este señor pues es uno de los que empieza a hacer historia desde esa perspectiva, pero déjame decirte que desde el siglo XVI habían libertos negros. Y además de Miguel Enríquez hubo negros que estuvieron en el siglo XIX en buena condición social, buena condición económica, que estaban también bien parados ante el gobierno. No eran tantos, pero los había. Por ejemplo, el papá de José Campeche era un hombre que tenía una casa que era de su propiedad, tenía un cuadro de hijos, casado con una mujer blanca, era adorador en la catedral, sus hijos también. Campeche fue no solamente pintor, sino también músico en la catedral, maestro de música, había estudiado teología, o sea que Campeche y su familia daban un testimonio de lo que era ser negro, como por ejemplo a principios, durante el siglo XVIII más tarde, está Rafael Cordero, que aunque era un hombre pobre, pero era un hombre que se destacaba en la sociedad, que era respetado, que era amado, ¿verdad? Que era reconocido como maestro. O sea que yo he escuchado y he leído, muchos datos sobre esto de la esclavitud y de la negritud en Puerto Rico, sobre todo en el viejo San Juan, porque es de donde más datos hay y donde más se destaca. Y estas personas, pues, a veces eran la mitad de la población, los negros, o a veces había momentos en que había más negros que blancos. Siempre eran maltratados, mal vistos, pero hubo muchos que se destacaron y que hicieron una diferencia en la sociedad de aquellos momentos, ¿verdad? Así que no podemos decir que todos lo podemos ver como esclavizados. Por eso es que queremos crear este curso, para que se vea que el hombre negro, además de que se mezclaron. Interesantísimo lo que nos estás contando y hace pensar a uno de muchas cosas. A mí me va a dar un poco envidia si no me invitas a tu curso, porque de este tema tú sabes que yo he escrito también bastante, así que no me hagas sentir envidiado. ¿Está bien? Me tienes que invitar. Amigo, compañero que te cuento una anécdota muy bonita. Tú sabes que me puse a estudiar esta etapa de la vida nuevamente porque me encanta estudiar como a ti. Es decir, tú y mi hermana mayor son la única gente que yo conozco que tienen 3 doctorados. Tú estás acabando tu tercer doctorado ahora en teología. Así que cuando yo sea grande voy a ser como tú.
Pero yo no paro de estudiar también, y tú lo sabes, y estoy tomando un curso, mira qué curso más lindo, en la Escuela de Arquitectura, que se llama Al Son de Maelo, que es un curso práctico de arquitectura para trabajar en la Casa Museo Ismael Rivera en Santurce. Y lo bonito de eso es que la profesora que conocía, hola, ¿qué tal? Nada más, se ha apropiado de toda esta conversación que tú y yo estamos sosteniendo. Es un curso desde la afrodescendencia, hay que entender la espiritualidad de Ismael y hay que ir allí a crearle un espacio de interacción social a la comunidad. Y me ha parecido tan bonito el curso. Hoy fue el primer día y yo hasta lloré de alegría porque normalmente uno escucha historias de terror en este país, de frustraciones para ti, para mí en las universidades. Yo sé que, no sé cómo te va a ti, pero yo estoy en una universidad que a veces no tiene ningún recurso de un PowerPoint y tú te quedas mirando el primer centro docente del país. Pero cuando tú ves las cosas que se hacen, pues uno se maravilla como este curso de esta profesora. Entonces, ¿por qué yo traigo eso? Porque no todo ha sido opresión. Eso fue una narrativa importante de una etapa del siglo XIX, siglo XX, pero ya cambiando al siglo XXI podemos hablar de que hubo opresión, pero hubo resistencia y hubo conquista, por llamarla de alguna forma, de los sectores históricamente afrodescendientes y todas sus vertientes raciales. Así que en esa consideración yo creo que es importante insertarnos porque estamos tratando siempre de, como historiadores, y en este caso con claridad tuya por tu segundo doctorado que es en historia, el tercero en teología y el primero en inglés, de poder narrar que la vida fue interpretada de una forma, pero ahora se interpreta de otra forma. Y yo creo que ese es el valor de la conversación, de cómo se interpretan las cosas. Tú dirás. De cómo se interpretan ahora. En cambio, la historia se va reinterpretando, la historia no es fija. No, yo se le he dicho a mis estudiantes que la historia no es fija y que la historia se reinterpreta, se relee, ¿verdad? Se eliminan algunos datos incorrectos que a veces estaban incorrectos, porque yo comienzo mi curso diciéndole siempre a los estudiantes que a veces hay agendas escondidas, ¿verdad? En las historias. Por ejemplo, y este no es el tema, ¿verdad? Pero los indígenas en Puerto Rico, ¿cómo los pusieron siempre? Como que eran unos tontos útiles, como que no servían para nada, como que eran unos bobos. Mira, los indígenas aquí, perdóname que te traiga ese tema, pero es para que tú veas cómo se reinterpreta la historia. El indígena era de los mejores navegantes que ven en el Caribe, el indígena puertorriqueño. Tenían una teología, tenían una visión de mundo, tenían una visión de el más allá. Cuando tú veas una civilización, cuando tú ves un grupo de personas que tienen una opinión sobre el más allá después de la vida, que trasciende la vida para pensar en cómo es la vida después de la muerte y tener una teología, una ideología, esos son gente adelantadísimas. Los indígenas de aquí escudriñaban los cielos, los indígenas tenían como tú sabes, un cacique por encima de los demás caciques, tenían un sistema político. ¿Cuándo se ha venido a ver eso? Ahora, entre el siglo XX y el siglo XXI, porque a principios del siglo XX, cuando llegan los norteamericanos a Puerto Rico, que se le da un espacio a la historia, es una historia bien sencilla. Y nosotros en este tiempo, yo tengo el privilegio de poder participar en este hacer historia, ¿verdad? Como muchos de mis compañeros que hacen muchísima mejor historia que yo, ¿verdad? Y que siguen trabajando en esos temas que nos apasionan. Y la historia en este tiempo se reinterpreta, se ve con otros espejuelos. Como tú bien dices, los negros tuvieron sus éxitos, oh sí, hicieron ciudad. Esa fue una de las presentaciones que yo he hecho basado en el libro de cómo el negro hizo ciudad, cómo el negro dio alegría a la ciudad, cómo el negro era parte de los sonidos del siglo XIX, con su pregón, ¿verdad? Con su cháchara, con su música por ejemplo, en el mercado de San Juan, donde se reunían los negros a tocar tambor.
O sea, ese tipo de visión de la nueva forma de interpretar la historia es algo bien importante y le da a los estudiantes una nueva visión de que la historia no es tan aburrida como se la querían poner. O sea, la historia nuestra historia está viva. Nuestra historia es interesantísima. Yo le digo a mis estudiantes, mira, la historia de Puerto Rico es una cosa larguísima. Debieran darla en 2 años en la universidad porque es que es tanto que hay que decir. Tanto nuestros cambios, nuestras visiones, tú sabes, el papel de la iglesia, el papel político, el papel del blanco puertorriqueño, el blanco español, los pobres blancos, el jíbaro. O sea, son tantas cosas que tenemos que reescribir y reinterpretar y repensar. Nuestra historia está viva, nuestra historia es interesantísima, es buena. Es comible, es interesante, hay tanto más que estudiar y nuestra forma de mirarla, por supuesto, de presentársela a nuestros estudiantes, de que nosotros no somos, no vernos con una visión colonial. Nosotros hemos sido siempre unos que hemos resistido a todas las colonias, o sea, como colonia hemos resistido a los poderes coloniales, ¿verdad? Como tanto España como los Estados Unidos, ha habido resistencia. Y el puertorriqueño ha ganado. Nosotros, bueno, en mi tesis de inglés, yo llegué a la conclusión con Roamé Torres González, que fue, como quien dice, mi director casi de la tesis, y él hablaba sobre el inglés en Puerto Rico. El puertorriqueño no habla inglés como primer idioma porque ha decidido no hablarlo, porque se resistió. Eso es una conquista. Y los negros conquistaron. Los blancos puertorriqueños también conquistaron. Mira, ahí está nuestro amigo Edgardo Prats. Así que eso sería mi visión, ¿verdad? De cómo reinterpretar. Edgardo, ¿cómo está? Bueno, entonces yo publiqué 2 libros en 1998, cuando el centenario, y se impone un nuevo análisis, una nueva reflexión sobre la invasión norteamericana, sobre todo sobre la resistencia, que es lo que yo he dedicado. Decía y saludo a todos que próximamente se cumplen 125 años de la invasión norteamericana a Puerto Rico y se impone un nuevo análisis, una nueva reflexión sobre ese evento. Ese evento, pues, no puede dejarse soslayado en la historia de Puerto Rico, debido a que todavía no hemos resuelto la problemática del colonialismo. En 1998, nosotros, cuando el centenario, celebramos una serie de discusiones, sobre todo de historiadores, de analistas, y entendíamos que es un tema recurrente, ¿no? Y siempre hay que dedicarle el tiempo. Y me encuentro en la última etapa de editar 2 libros, ¿no? Yo hice unos libros sobre la resistencia en el Asomante, la trinchera del Asomante y en Guamo, cuando las tropas norteamericanas invadieron la isla, que fue de los pocos lugares donde hubo una resistencia. De hecho, en el momento se detuvo el avance de las tropas norteamericanas el 12 de agosto de 1898. Y pues me he dedicado a esa tarea de volver a la reflexión, a volver a analizar todos esos episodios de resistencia de la invasión norteamericana. Todavía no está finalizado el trabajo, pero desde luego pues hay que ir ya pensando en esos análisis. Y qué bueno que ustedes hagan este trabajo de comunicar a lectores, a posibles lectores de esa literatura. Estaba con una serie de profesores esta tarde aquí también, que en otro momento volvemos a reflexionar sobre el tema. Así que muchas gracias, Tina, que todo el año para hacer un trabajo extraordinario.
Edgardo. Sí, Ok. Gracias, Edgardo. Yo creo sí, que dime. la contribución de volver a mirar el pasado es un tema que los dos manejan, porque el pasado no es estático, como tampoco es estático el presente. Y dentro de esa conversación creo que es importante abarcar una mirada continua del pasado para volverlo a interpretar. Dentro de esta perspectiva, ustedes también son miembros de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, donde los tres somos miembros y allí pasan otras cosas. ¿Qué proyecto de verano ustedes quisieran hacer como de campamento? Más allá de gira con los nietos, Vilma, que está bien, pero de Ajá. procesos no solo de reflexión, sino de compartir la información. ¿Qué se puede hacer en el verano? Queríamos traer a Félix, porque Félix el año pasado con la Asociación de Puertorriqueños Historiadores estuvo muy activo, pero este año por otras razones la actividad ha cambiado. Pero ¿qué podríamos hacer? Dime, Pues Vilma, tú si me para preguntas a mí escucharte y un me poco preguntas, mejor. Ve pensándole, Carlos, volvemos a yo ti creo que se ya puede mismo. hacer Dime, Vilma. un campamento para jóvenes historiadores, para jóvenes que les interese la historia. Realizar algún campamento donde se presentaran tal vez la oportunidad bajo la hegemonía, vamos a ponerle esa palabra tan grande, bajo el protectorado o la tutoría de profesores historiadores que ya tienen alguna experiencia, pues jóvenes que verdaderamente tengan interés en la historia, se les podría dar como una especie de campamento, podríamos decir, histórico, donde ellos pudieran ir escogiendo temas y trabajando, por ejemplo, un bosquejo de un tema que a ellos les interese trabajar, y explicarle cómo es que se trabaja la historia, cómo ha cambiado la historia, traer historiadores a darle charla. Yo creo que eso sería una buena forma de trabajar un verano histórico, ¿verdad? En Puerto Rico, porque la historia está creciendo. Hay mucha gente que le interesa trabajar la historia. No son tantos estudiantes que les gusta la historia, pero hay algunos que se puede trabajar con ellos. ¿Verdad? Eso sería una idea. Ricardo, ¿qué tú quieres decirnos? Te escuchamos, Ricardo. Sí, decía que me parece que Ricardo, resulta fundamental una nueva reflexión sobre la invasión norteamericana. De hecho, las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes desconocen no solamente las ocurrencias, los sucesos de la invasión norteamericana del 98, sino también el desarrollo político colonial de Puerto Rico bajo el imperio norteamericano. Y pues ahora, pues, llegado próximamente julio, se impone pues ese análisis, esa reflexión. Parece que los profesoras que trabajan en la historia de Puerto Rico, los llamados estudios sociales, que le llaman en el Departamento de Educación Pública, pues pueden investigar lo mínimo, ¿no? Que ver las causas, consecuencias de esa invasión, que han llamado en muchas ocasiones el cambio de soberanía, pero no es ningún cambio de soberanía, es una invasión de un imperio, ¿verdad? De hecho, Estados Unidos surge como un imperio arrollador a partir del 98, ¿no? Y España pierde Polonia, Cuba, la más importante que tenía en el Caribe. De manera que esos son los temas que trabajo y estoy a disposición de los jóvenes puertorriqueños, de las jóvenes, de los estudiantes, para volver a reflexionar y analizar esos temas. Y muchas felicitaciones por el trabajo que usted realiza todo el año. Lo que tenga que ver con tu Cuéntame. investigación teológica de la Iglesia Católica y la... Sí, sí, Se nos eso ha ido, es. Vilma, pero volverá. En la investigación que ella nos estuvo contando hace unos meses atrás, ese tema de la afrodescendencia mezclado con la Iglesia Católica, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la Iglesia Católica trató ¿verdad? De no Te darle escuchamos. espacio
negros. Pero los negros de la aún Iglesia sienten, Católica con la afrodescendencia. sí, sí, trató de no darle espacio. Eso es un dato real y eso se sabe. O sea, ellos no pretendían, no los consideraban aptos para participar ni como sacerdotes, ni como capellanes, que había también un grupo de capellanes, ¿verdad? Pero cuando no habían suficientes sacerdotes blancos, como los negros se insertaron en la vida social del país, ¿verdad? Porque ellos estaban aquí, eran religiosos, eran ateos, eran políticos, o sea, tal vez no tanto políticos, pero uno que otro participaba del trabajo al gobierno. O sea, los negros estaban insertados en la vida social, punto. Pues ellos, la Iglesia Católica, cuando no tenía suficientes sacerdotes, había negros que les interesaba ser sacerdotes y que habían seguido la vida religiosa, ¿verdad? Y tenían que incluirlos. Cuando no habían suficientes blancos, pues tenían que incluir mixtos, pardos, como ellos le llamaban, ¿verdad? Libertos, por supuesto, pero tuvieron que tener sacerdotes negros puertorriqueños, pardos puertorriqueños, y tuvieron que incluirlo. De hecho, déjame decirte una cosa, tanto esclavo como liberto, Daniel, tanto esclavo como libertos participaron en unos grupos que se llamaban las cofradías. Las cofradías eran unas hermandades en la Iglesia Católica que se hacían para trabajar o, ¿verdad?, venerar ciertas advocaciones, tanto de vírgenes como de santos. Cuando te digo advocaciones son diferentes, ¿verdad? Pues Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, etcétera, etcétera. Pues habían diferentes advocaciones se formaban unas cofradías para venerar esas advocaciones, para rendirle culto, pero el dinero que se sacaba se usaba muchas veces para ayudar a los pobres. Y ahí estaban incluidos incluso negros y negras esclavas que participaban de esas cofradías. Y eso lo tengo en la investigación. Un aspecto muy interesante. Lo que pasa es que para encontrar esa gente, Daniel, no es fácil porque no los mencionaban. Es solamente a través de algunos, ¿verdad?, escritos que se puede identificar algunos negros o negras, y a veces había algo, yo encontré una, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, porque he trabajado con tantas, que era solamente de negras, creo que era la de Santa Rosa, si no me equivoco, era solamente de negros y negras, esa cofradía en el Viejo San Juan. De hecho, lo que es hoy la Iglesia Santa Ana, no sé si te has fijado cuando tú pasas por la calle, creo que eso está en la calle Tanca, no, la Tetuán, no estoy muy segura, creo que sí, o el recinto sur, no, en la calle Tetuán. La Iglesia Santa Ana fue primero una cofradía y la puso un negro. O sea, esa Iglesia Santa Ana la estableció un negro de una ermita que había ahí. Fíjate, para que tú veas cómo el negro estaba insertado dentro de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que no se mencionaba porque no los querían, tú sabes, como líderes. Pero de que estaban allí, no se puede negar. El hecho histórico está y está escrito, está en documentos. Sí, esto lo que nos lleva es a volver a investigar las cosas, superar la narrativa dominante de que Colón llegó un día y nosotros le dimos oro y él nos dio botellitas de cristal, todas esas tonterías que van creando una forma, pero hay que buscar el dato para poder explicar cómo fueron las cosas y interpretar cómo realmente también pudieron haber pasado, hacer sugerencias históricas.
porque el dato histórico no solo está en el hecho, es como yo lo interpreto, el hecho de lo que estaba pasando ahí. Y eso yo creo que tiene mucha importancia porque nos permite a todas y a todos entender la complejidad de las cosas y buscarle una solución que a esta generación les sirva, ¿ok? Porque seguir diciendo que yo fui esclavo y porque soy esclavo fui víctima, no me sirve para nada, ¿está bien? O sea, no me explica, por decir algo, por qué la salsa aquí es de... la salsa fundacional son todos negros, ¿verdad que sí? Después empezó a entrar otra gente, pero la fundacional, el combo de Cortijo, todos eran negros. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál es la tradición que ellos vivieron y que permitió asumir una narrativa sobre la conversación? Así que yo creo que ahí es que nos tenemos que sentar nosotros como historiadores y proveer nuevas herramientas para entender cómo fue el pasado y reinterpretarlo. Así que cuando escuchamos al compañero Edgardo Prat, es importante porque tú sabes cómo se simplifica este país, que llegaron los americanos en 1898 y todos les dimos un besito y los abrazamos y dijimos gracias por venir, tan bienvenido, la comida está servida. Eso es una interpretación muy sencilla, pero que tiene un propósito. Le sirve a alguien. Esa interpretación a alguien le sirve, es una narrativa que le sirve a alguien. Pero las narrativas también pueden ser distintas y pueden permitir ver cómo se dieron las resistencias. Porque, por ejemplo, cuando se escribe el capítulo ahora de lo que las feministas nos han ayudado a entender, que son los procesos de desplazamiento en la tenencia de la tierra. Cuando se vuelve en 1898, dice que los americanos pasaron factura y devaluaron la moneda y que perdimos todas las propiedades. Eso parece ser cierto si es una narrativa dominante, pero ¿cuánta gente perdió su tierra? ¿Cuánta gente le dio la vuelta, hizo préstamos, se enganchó con un inversionista, hicieron soluciones y sostuvieron su tierra? Eso es lo que yo tendría que empezar a ver. Porque ahora cuando me cuentan que los americanos lo han comprado todo, yo te acepto que han comprado algunas propiedades, pero la mayoría de las propiedades no las han comprado, ¿está bien? Y las resistencias han sido dolorosas de cabeza. En otras palabras, Luma sigue dirigiendo, pero para Luma la operación en Puerto Rico es un soberano dolor de cabeza porque no les permite tranquilidad. Para darle un nuevo aire a esa organización, pero realmente hablando ha sido nefasto para ellos y nefasto para nosotros, pero sobre todo que nosotros no hemos parado de protestar. Así que la historia hay que mirarla porque lo que se capturó, que es el dato histórico, que fue capturado de una forma dominante por alguna narrativa, no recoge todas las formas de protestas que hubo y que estuvieron en ese proceso. Y yo creo que ese es el valor mucho de la conversación y que hay que ponerle atención a lo que estamos diciendo. Dentro de esa perspectiva, tu obra ha sido importante, pero esto de la Iglesia Católica me tiene fascinado porque, tú sabes, lo bueno de ser, primero, no hay 1 millón de historiadores, hay 5 gatos y 7 gatas, o sea, eso es lo que hay de historiadores y hay un grupo de gente que se dedica a investigar, no todo el mundo se dedica a investigar como historiador, pero cuando tú encuentras un dato tan interesante de las cofradías y de esta iglesia que hace referencia en el viejo San Juan, uno se queda pensando, wow, ¿y qué más hubo sobre eso? Así que dentro de esa perspectiva es la idea de que ha habido distintas formas de resistencia que hay que poder develar, presentarlas para que la gente pueda ver la complejidad, pero sobre todo lo chévere que hemos sido como país, que ni nos cogieron de tontos los españoles, que nosotros no matamos a Salcedo porque no sabíamos si se morían o no, lo matamos porque queríamos matarlo para poder entender el presente. Así que ya estamos en los minutos finales. Me gustaría que nos dejes otra anécdota como esa que me pareció tan buena y luego procesos puntuales de tus investigaciones, artículos a publicar, para que la gente que sigue este programa, que te siga a ti como escritora, te siga a ti como académica e intelectual, pues diga, hay que leer lo que está diciendo Vilma. Dime. Otro poquito interesante sobre eso, fíjate, no he encontrado monjas, no sé si las hay, pudiera verla, pero no he encontrado monjas, he encontrado sacerdotes, he encontrado mujeres que tocaban las campanas en el viejo San Juan, la campana de la catedral.
He encontrado negros que estudiaban teología, como Campeche y otros, ¿verdad? Todavía estamos en ese proceso de trabajar, pero también encontré, fíjate, un dato bien interesante que lo corroboré con este historiador Gerardo Hernández, que también trae algunos puntitos, aunque lo de él son otros temas, pero él trae algunos puntitos interesantes de la afrodescendencia. Y hay una mujer puertorriqueña espiritista negra para finales del siglo XIX. No recuerdo bien el nombre. Es un nombre en inglés, pero se me pasa. Perdóname, en la próxima te lo podré conseguir. Pero esta señora, fíjate, siendo espiritista, estaban tan insertados los negros y las negras en la Iglesia Católica, aunque fueran espiritistas, ellos dependían en muchas ocasiones de la bendición de la Iglesia Católica. Esta señora, siendo espiritista y propagandista del espiritismo en el siglo XIX, que era otro tipo de espiritismo, porque sabemos que es el espiritismo kardeciano, no el, ¿verdad? No el popular. Sin embargo, pues hacían las cosas que hacen los espiritistas. Déjame decirte que esta señora, para casarse, fue a la Iglesia Católica. Fue a la Iglesia Católica para casarse y la Iglesia Católica le dijo que no. Tuvo que buscar a un ministro protestante porque ya para fines del siglo XIX, pues ya en España se habían dado unos movimientos que se estaba dando lo que se llama la libertad religiosa, ¿verdad? La libertad de culto. Lento, pero se estaba dando. Y aquí había alguno que otro ministro protestante que la pudo casar a la señora. O sea que ella necesitó el permiso, la bendición del cristianismo siendo espiritista, fíjate, y era negra, era una mujer afrodescendiente. Todavía estoy terminando, ¿no? Yo he hecho algunas presentaciones sobre mi tema, pero no he hecho artículos como tal, ¿verdad? He hecho algunas presentaciones, ya estoy por terminar, ahora este verano termino esa investigación. Y luego para el 2024, con el favor de Dios, el libro saldrá. Ya tengo la portada, un retrato que sacó mi esposo, que era fotógrafo de la cúpula de la iglesia catedral. Una foto que él sacó, así que tengo portada, tengo diseñador gráfico. Estoy buscando una publicadora. Y estamos trabajando, pronto bregaremos con eso, cuando se hagan unos pasos que tengo que dar. Pues. Así que sabes que vas a estar invitadísimo a mi curso. Bueno, pues con esa nota de investigadora, claro que sí, y vamos a Miami, podemos hablar del Club Tanamá, podemos hablar de Ismael Rivera, podemos hablar de un trabajo que yo hice hace años sobre la esclavitud y repensarla, y sobre el trabajo que hice que crea diálogo con el libro de Néstor Nistal, se me olvida siempre, el de Prófugos y Marrones, sí, de Benjamín Nistal, que es un libro esencial, a mí ese libro me encantó, cambió el paradigma en la década de los 80 y yo creo que no le prestaron tanta atención sobre las resistencias y humanidades de los esclavos. No solo resistían cambiando de municipio, sino que después se dedicaban a hacer otras cosas. Bueno, pero con esta nota de furor, cerramos el programa de hoy con Vilma Pizarro, la 2 veces doctora, casi 3 veces doctora cuando termine su doctorado en teología. Muy amiga, muy querida y una batalladora de la Universidad Interamericana, donde ha hecho unos grandes avances en la discusión sobre afrodescendencia también en ese centro docente del país. Gente, cerramos esta temporada, volvemos en 6 semanas con la nueva temporada. Ahora los programas que vienen en el devenir son programas que ya habíamos expresado. Síganos, por favor, sigan apoyando el Post Antillano y todas sus producciones, que es una forma de también crear país, no solo resistiendo, sino con actos afirmativos de una forma de organizar el conocimiento. Vilma Pizarro, muchas gracias por estar. Que pasen unas buenas vacaciones con tus nietos
Que lo pases Gracias bien en todas las actividades que tienes esta noche. Y será hasta entonces. Igual tú. Gracias a Adrián Seaca en los controles en San Juan y a Alejandro Ortiz Raiza por la producción general. Muchas gracias. Será hasta entonces. Cuídense. Bye bye. Este programa fue patrocinado por Librería La Mágica, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación de tren de Río Piedras. Librería Norberto González, libros especializados académicos y escolares, localizado en Río Piedras. Nuestra escuela en Caguas, fundada en el amor. Pueden visitar a nuestraescuela.org. Y COSAL, la Corporación de Servicios de Amas de Llave, una compañía pionera por más de 25 años del cuidado en el hogar. Gracias.